Hola, buenos días. Mi nombre es Mercedes Valido, soy otorrino de aquí, del Hospital Dr. Negrín, y vamos a dar una charla sobre diagnóstico y tratamiento de la disfagia orofaringea. A priori, cuando me dijeron lo del tema hace poquito, yo decía que diagnóstico y tratamiento era poco práctico para pacientes, sobre todo, porque realmente a lo mejor lo que más le puede interesar a un paciente es que una vez diagnosticado el tratamiento o el enfoque terapéutico que se le va a dar. Pero también yo luego pensando, dándole vueltas, creo que es importante el hecho de que entiendan un poco, aparte de lo que les sucede, cómo enfocamos nosotros lo que le vamos a poner de tratamiento o lo que le vamos a pasar de diagnóstico, y entiendan todas las pruebas, por lo menos no todas las que se hacen, porque lamentablemente no contamos con todas, pero sí de las que se puede disponer. Quisiera empezar un poquito recordando terminología, por si abuso un poco de ella al usarla. Son conceptos muy básicos, pero que a lo mejor no todo el mundo tiene claro, que la masticación es el proceso de preparar el alimento para tragarlo, es cuando está en la boca. La deglución sí es el proceso de tragar, pasarlo de la boca hacia abajo, y llamamos bolo o bolo alimenticio a la comida líquido que se traga. Fisiológicamente, la masticación y la deglución requieren una integración de movimientos de toda la lengua, de lo que es el velo del paladar, de la faringe, incluso de toda la cara. Y tiene que haber ajustes en la parte de la laringe y un control respiratorio para que suceda de forma adecuada. La anatomía y la fisiología de la deglución se superponen, por tanto, directamente con la que es la producción del habla y la respiración, es decir, la faringolaringe sirve para comer, para hablar y para respirar. Por tanto, la deglución es un acto muy complejo que requiere la contracción y relajación coordinada de varios grupos de músculos para propulsar el bolo desde la cavidad oral hasta el estómago. Una deglución normal es una serie compleja de movimientos coordinados donde participan más de 55 pares de músculos implicados, son muchísimos. Y de los pares craneales, que son los nervios que salen desde la cabeza, desde el cráneo, hacia la zona de cabeza y cuello para controlar movimiento y sensibilidad, participan la mitad. Más de 1.800 degluciones al día, son muchísimas. Y hay 2-3 tragos por hora, incluso cuando estamos durmiendo. Hay una media de una deglución por minuto durante la vigilia y con mayor frecuencia al comer, lo hacemos con más dinamismo. La deglución normal es un proceso, por lo tanto, muy rápido. Parece que no, pero es un proceso que se hace rápido, de duración pues entre 1 y 2 segundos como máximo, desde que lo tenemos en la boca y decidimos tragar hasta que llega al estómago. Por lo tanto, vamos a ver, la primera que vamos a ver cuando hay un proceso de deglución anormal es que se tarda más, ya sea a nivel alto, a nivel desde la boca, hasta que llegamos al estómago. La charla se llama disfagia orofaringea porque se podemos dividir la disfagia en dos grandes bloques. La faringea, cuando estamos en la parte alta, lo que es faringe, laringe, y luego la esofágica, que en esta charla la vamos a dejar un poquito de lado, algo diremos, pero digamos que las patologías tienen poco que ver. La deglución normal, por lo tanto, es muy rápida, es fácil, no suele quedar residuo y no entra nada a la vía aérea. Y la normal, pues aparecen todos los síntomas que tenemos en los pacientes que tienen disfagia. La tos puede ser antes, durante o después, el alimento se queda la sensación de atascado, uno de los síntomas que más llaman los pacientes, suele quedar alimento en la boca, no terminan de tragarlo todo o se les va por fuera de la boca, y comer y beber se convierte en un proceso lento cuando realmente uno come prácticamente en casi cualquier contexto, no es tan consciente del hecho de comer. Cuando uno tiene un problema es cuando realmente se hace consciente. Por lo tanto, necesitamos unas habilidades motoras, como decíamos, la capacidad de mover todos los músculos, unas sensoriales, porque necesitamos detectar los alimentos en la boca para saber lo que tenemos y lo que vamos a hacer con él. Es una cosa muchas veces inconsciente, pero lo necesitamos. Y cognitivas, porque la primera parte es totalmente voluntaria. Nosotros tenemos la comida en la boca y decidimos tragar. A partir de ese momento, cuando tragamos, ya perdemos el control, pero la primera parte sí que es voluntaria. Por lo que decía, hay mecanismos voluntarios y mecanismos involuntarios o reflejos. Hay que ver en cuál de estos dos procesos tenemos el problema cuando estamos delante de un paciente y queremos diagnosticarlo. Como concepto, algo que repetiremos mucho y que seguro que de lo más familiarizados que están todos es lo que es las texturas, ¿vale? Hablaré mucho de ellas, desde el líquido, que es el agua, al néctar, que podemos describirlo directamente como que es un zumo de melocotón. Cuando uno al agua le pone un poquito de espesor, pues lo convierte en un zumo de melocotón y eso es el néctar. La miel o el pudding. Se definen, aunque hay medidas numéricas para definirlas de densidad que se pueden medir,
se hacen simplemente con cómo la puedes beber, si la haces con un vaso, con una pajita, si puedes aplastarlo, no puedes aplastarlo, y así puedes hacer toda una gama de texturas en los alimentos. ¿Qué es la aspiración? Nosotros tenemos anatómicamente, dicho a grosso modo, dos tubos. El tubo anterior, que es la tráquea, lo tenemos aquí, lo podemos tocar, y el tubo posterior, que es el esófago. Están colocados uno delante del otro. Pues el de delante es para respirar y el de atrás para comer. La aspiración es cuando en la vía respiratoria se mete comida que no debe ir. ¿Vale? Es la entrada en la vía aérea por debajo del nivel de las cuerdas vocales. Llamamos aspiración silente a material que entra sin que se dé cuenta. Por alguna razón, el mecanismo de la tos, que es lo que se produce cuando nos entra saliva, nos entra comida en la vía aérea, por el reflejo de oxígeno empezamos a toser, por alguna circunstancia está abolido, no tenemos tos y va entrando sin que nos demos cuenta en la vía aérea y tenemos los problemas que luego veremos de la aspiración silente. La penetración es lo mismo, pero no llega a pasar por debajo de lo que es las cuerdas vocales, es decir, es como una preaspiración que no debe verse tampoco en las pruebas y que nos hace ver que algo pues está empezando a ir mal. El residuo es cuando el paciente deja comida en la boca, traga pero sigue teniendo comida en la boca o, eso es la única forma de verlo, es por nuestra parte, con las pruebas complementarias, se queda en la faringe a pesar de que el paciente te dice que ha tragado y tú miras y sigue habiendo comida ahí. La regurgitación ya es un concepto más de lo que es la disfagia esofágica, pero es que la comida llega al estómago y vuelve a subir. Ya no tiene tanto que ver con la disfagia orofaringe, pero también es un síntoma que hay que tener en cuenta. Conceptualmente podemos dividir, por tanto, la aspiración en tres tipos. Y decimos tres tipos porque la disfagia es un concepto muy amplio, es un concepto que va a coger a muchísimas enfermedades, a muchísimas patologías a la vez. No es como un síntoma que tú tienes y dices, bueno, si tienes disfagia tienes esta enfermedad. No, tú tienes disfagia y puedes tener un amplio abanico que ya veremos de enfermedades, con lo cual tú tienes que intentar describirla lo mejor posible. Entonces la disfagia puede ser predeglutoria, antes de que tú comiences a tragar. Dices, si no he tragado, pues lo que sucede es que tú tienes en la boca el alimento y por alguna razón tu paladar o la parte de atrás, que debe ser el sello que no deja bajar la comida si tú no quieres, deja bajar esa comida y te cae a la vía aérea antes de que tú hayas decidido tragar. La más frecuente de todas es la que tú tragas y se te va por donde no debes, es lo que se llama la aspiración durante la fase faríngea, y luego la postdeglutoria. Esa es cuando ya has tragado, no eres consciente que tienes residuos y esa comida que te ha quedado ahí donde tú no eres consciente se te mete en la vía aérea sin que te des cuenta. ¿Por qué son importantes las aspiraciones? Porque son importantes el que se nos vaya por el camino viejo, que se dice coloquialmente. Porque el 50% de los pacientes neurológicos y ancianos van a presentar disfagia. De esos 50% que tienen disfagia, 50% van a tener aspiración. De ese 50% van a tener neumonía por aspiración y las neumonía por aspiración mueren el 50% de los casos. Cierto es que en los últimos tiempos ha bajado mucho la mortalidad en la medicina hospitalaria por el tipo de antibiótico y demás, pero aún así sigue siendo alta en torno al 30%. Por tanto, decimos que la disfagia es origen de alteraciones estructurales, fisiológicas y neurológicas que afectan a una o a más etapas del proceso deglutorio y los orígenes son muy diversos, genéticos, adquiridos, funcionales, por cirugías, por iatrogenia, por actos que hacemos los médicos y hacemos disfagias, psiquiátricas incluso, pueden suceder en cualquier momento a lo largo de la vida, desde niños hasta ancianos, pueden ser duraderas de corto plazo o mucho tiempo y puede pasar en los pacientes agudos o crónicos. Los síntomas, ¿qué te dicen los pacientes? Que tienen una incapacidad para reconocer el alimento, que no pueden formar el bolo alimenticio y transportarlo en la boca, o que no pueden controlar la saliva o el alimento en la boca, que tienen mucha tos antes, durante o después de la comida, que empiezan a tener neumonía, ya llegan a veces a la consulta pacientes que el síntoma es que te lo derivan neumología porque ha tenido 2 o 3 neumonías por aspiración y en principio el paciente no ha contado ninguna otra cosa. Sensación de tener mucha flema o directamente te dicen tengo problemas para tragar. Es lo menos frecuente, pero puede pasar. La disfagia es muy prevalente, en la población general está en un 2,3 a un 16%. Si nos metemos en enfermedades por concreto, la demencia tiene de un 13 a un 57%, el Parkinson, los ictus, las enfermedades neurodegenerativas, obviamente tienen de un 44 a un 60%, es más de la mitad de los pacientes con una enfermedad neurodegenerativa, esclerosis múltiple o ELA, van a tener disfagia.
Existe la disfagia propiamente en el anciano, ¿vale? En el anciano, por ser anciano, solo por el hecho de pasar los años van a tener disfagia. Y se ha visto que cuando están hospitalizados, la mitad de los pacientes de más de 65 años tienen disfagia. Si vamos a instituciones o residencias geriátricas, también la mitad de los pacientes van a tener disfagia. Y luego el origen puede ser más otorrinolaringológico, que es mi especialidad, que serían los cánceres de cabeza y cuello u otras alteraciones anatómicas. Esto no lo voy a leer, pero para que vean la amplitud de orígenes que puede haber en la disfagia. Como decía, en residencias geriátricas es muy, muy frecuente. Casi la mitad de los pacientes van a tenerla. Y no solo es el hecho de tener disfagia, sino el hecho de que ya en esa época de tu vida no tengas un disfrute al comer. Es como alterar muchísimo la calidad de vida, porque no tienen tanta actividad como para definir su calidad de vida en otros aspectos. Se definen básicamente en la comida o en las visitas o en su tiempo libre. Por tanto, se ha definido, la OMS trata de definir en los últimos años la disfagia como un síndrome geriátrico en sí, que tú tengas una disfagia y que por sí ya sea un síndrome asociado a la edad, justificado, como decíamos, por la alta prevalencia y por la combinación de síntomas que puede tener. Interacciona con otras enfermedades que suelen padecer las personas mayores y, como decía, afectar a la vida diaria. Como sucede con casi todas las enfermedades al final de la vida, el pronóstico va a ser siempre peor, porque la tendencia para recuperar es más complicada. Les cuesta más recuperar la musculatura, que ya veremos que es el origen un poco de ese tipo de disfagia, y requieren de una intervención que tampoco, muchas veces decimos, si tú tienes una enfermedad de un tipo neumológica, te atiende un neumólogo y con eso tienes, ¿no? Pero si estamos hablando de una enfermedad geriátrica que es de muchas causas, te tiene que ver multidisciplinarmente mucha gente. ¿Y qué es lo que sucede? Yo lo digo así siempre mucho a los pacientes, ¿qué es lo que sucede con la edad? Pues si uno no camina igual a los 20, que a los 40, que a los 60, que a los 80, tampoco puedes tragar igual, porque es un grupo muscular, es una unidad muscular como lo es el brazo o una pierna, entonces la musculatura se debilita mucho y lo primero que se ve, y con suerte la mayoría de las personas mayores es lo único que se les queda, es un retraso en lo que es el reflejo. En el momento que yo decido tragar y se me produce el reflejo de la deglución, se retrasa el cierre porque la musculatura está muy lenta y entonces el problema es que la comida se va donde no debe irse, porque tienes un retraso del reflejo, porque no tienes la sensibilidad igual que cuando tienes 20 años. Entonces sabemos que el envejecimiento normal cambia el mecanismo de la deglución y la fisiología. Como decía, no por ser anciano tienes que tener disfagia, pero sí es cierto que tienes más tendencia y puede ser que tengas un paciente con retraso del disparo, pero no tengas una disfagia como enfermedad. Y es importante diferenciarlo. Otro de los orígenes, como comentaba, es el cáncer de cabeza y cuello. Ese es mucho más específico de una especialidad, que es la de otorrino, porque estás haciendo cambios en la anatomía, ya sea por cirugía, porque quitas partes, pones partes, reconfiguras, por radioterapia, que genera un efecto secundario, o por quimioterapia, que también te hace tener cambios en lo que son los sabores, pérdida de apetito, otras infecciones, incluso las famosísimas náuseas de las quimioterapias. Un campo muy concreto de la disfagia es la traqueotomía. El origen puede estar en tener un cáncer, como decíamos, en tener una estancia prolongada en la UMI por cualquier enfermedad. En los últimos años se puso muy de moda la disfagia por COVID, porque los pacientes estaban mucho tiempo en la UMI, entonces al salir siempre, o casi siempre, tenían disfagia y venían con traqueotomía. Y otras insuficiencias respiratorias de origen neurológico, por ejemplo, determinadas enfermedades como el ELA, que en un momento dado es necesario hacer traqueotomía, pues acaban con la traqueotomía y además el proceso neurológico que genera la disfagia. Entonces, lo que hacemos es una reconfiguración anatómica en el punto que estamos poniendo literal un palo dentro de la tráquea. Si nosotros queremos que esta musculatura funcione bien y tenga que subir, moverse bien, si tú le colocas un palo que te impide ese movimiento, vas a generar una disfagia. La ventaja que tiene la traqueotomía, la única que tiene en un paciente con disfagia, es que cuando come, tú vas a ver lo que está aspirando, lo que se le está yendo a la vía aérea. Pero como ventaja tampoco es que aporte mucho. Las desventajas que tiene es que va a disminuir esa movilidad con la descoordinación con la respiración, que es súper importante a la hora de tragar. Una cosa que insistieron mucho de las enfermeras de la consulta, que comentáramos siempre, que los pacientes que tienen traqueotomía, antiguamente se les decía que el balón había que inflarlo, porque así evitabas que la comida se fuera a la vía aérea, pero no es cierto. Si tú comes y tienes un problema por encima del plano donde está la traqueotomía
y tragas, es verdad, la comida se va a ir, no vas a evitar que se vaya, pero se te va a quedar sobre el balón. Cuando tú termines de comer el paciente y le desinfles, la comida va a volver a bajar a la vía aérea igual. O sea, más bien se recomienda desinflarlo primero porque así le das más movilidad de la que ya tienes restringida, y segundo porque no presionas el esófago hacia atrás, que también importa a la hora de tragar. Por eso insistir mucho si tienen pacientes con traqueotomía o familiar con traqueotomía, para comer el balón está desinflado. Por tanto, son 3 grandes grupos de pacientes los que tienen disfagia. Los ancianos, por definición, las enfermedades neurológicas, porque sobre todo está fallando la musculatura, y los cánceres de cabeza y cuello por todos los cambios que realizamos sobre ellos, por supuesto con la intención curativa del tumor o por el propio tumor. Y todos requieren un abordaje multidisciplinar. Ya veremos por qué estamos hablando de diagnóstico y tratamiento, porque en el diagnóstico y el tratamiento interfieren muchísimos especialistas y muchísimos profesionales en esto. E incluso en caso de cabeza y cuello dice, bueno, a lo mejor un otorrino es autosuficiente. No, tampoco. Necesitamos mucho para diagnóstico y tratamiento. Es más, quizás mi charla puede llegar a ser un poquito más tediosa porque es la parte de diagnóstico y tratamiento, y la más práctica puede ser la que te da un logopeda, que ya hablaré luego de lo que hay aquí en el hospital, o los enfermeros que diagnostican, porque es un poquito más práctica. ¿Y por qué es importante la disfagia en sí? Porque tienes un problema doble. Cuando un paciente no puede comer bien, tienes una alteración en la eficacia de lo que sirve comer, que es para poder nutrirte, y acabas con un paciente malnutrido y deshidratado, que es lo que se llama alteración de la eficacia, y lo que llamamos alteración de la seguridad, que es que el paciente, encima que no come y no se nutre, se va por el sitio inadecuado y acabamos con comida a la vía respiratoria donde no debe haber. Es, digamos, las consecuencias fundamentales. La malnutrición, como sabemos, es la disminución de ingesta, ¿vale? Directamente, la deshidratación, disminución del agua. El problema es que cuando uno está malnutrido, las bacterias aprovechan las circunstancias y cambian mucho. Nosotros estamos llenos de bacterias, flora bacteriana por todos lados, y cambia mucho la flora bacteriana en el sistema digestivo, particularmente de la boca. Y realmente lo que produce la neumonía aspirativa no es la comida que uno come, porque cuando uno come, la comida está limpia, son comidas que normalmente son comidas que están tratadas, son comidas en la sociedad en la que vivimos están bien controladas. Realmente lo que las contamina es las bacterias que uno tenga en la boca. Las mezclas la comida con las bacterias y se te va a la vía respiratoria y tienes la neumonía por aspiración. Por eso ya lo diremos luego, pero se insiste mucho en la higiene oral. Y la parte más, digamos, más social, disminuye mucho la calidad de vida de un paciente que no puede comer y beber bien, ¿vale? Porque al final comer también se convierte en un acto social. Como decía, la neumonía por aspiración se convierte absolutamente en un círculo vicioso. Tú no comes, se te va por donde no debes, no puedes construir tus propias defensas, porque al final comer sirve para uno construir músculo y construir defensa. Entonces baja tu musculatura, baja tus defensas, no te puedes defender bien con la neumonía, pues la siguiente vez que aspires haces una neumonía peor y así vas entrando en el círculo. Y lamentablemente por eso la mortalidad de la neumonía aspirativa es tan alta, y esa es la importancia que tiene. Aparte de disminuir calidad de vida, que lo he dicho un par de veces, quizás menos importante, pero también cuenta, porque al final uno plantea tratamientos en función del dinero que tenga, pues aumenta el gasto sanitario. Un paciente con una neumonía aspirativa genera un gasto sanitario muy alto. La malnutrición en los ancianos hay que tener en cuenta que está no solo condicionada por la disfagia, sino por muchos factores, porque pacientes ancianos suelen estar polimedicados, tienen dietas muy complicadas, a veces son restrictivas, que si hipertensos sin sal, que si diabéticos sin azúcar, entonces a veces son complicados restringirlas mucho. Tiene estreñimiento, tiene alteración del gusto propio de la edad también. A veces tiene alteración de nivel de conciencia, no solo por demencia, sino simplemente por la edad. A veces la conciencia está un poquito más baja, tienden más al sueño. Y por supuesto la interacción propia de los fármacos con la alimentación. Como dije, la neumonía aspirativa ocurre cuando entra comida, normalmente contaminada por bacterias orales, en la vía aérea. Los bichos son montones, prácticamente cualquiera puede producir una neumonía aspirativa. La vía aérea es un sitio muy limpio, no tiene que haber nada de fuera. Y como decimos, es la principal causa de muerte. Como dije antes, diversos estudios, las publicaciones científicas relacionan la neumonía y el estado de la higiene oral. A veces solo cambiando la higiene oral del paciente disminuye muchísimo la probabilidad de neumonía. Y eso es solo decirle al paciente que se lave los dientes, o muchas veces no tienen dientes, o decirles que con un algodón y Oral-Line se lo pasen por toda la boca, pero no solo después de comer, sino también antes de comer. Y eso se ha visto que disminuye muchísimo la mortalidad y la probabilidad de neumonía aspirativa.
Ahora sí, llegamos a lo que es el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticas a un paciente con disfagia? Bueno, me parece obvio, pues no puedo tragar, eso es una disfagia, ¿no? Pero muchas veces te lo relatan de otra manera, y es cierto que el 80 al 90% de los pacientes que tú ves por ahí que vienen con el síntoma de disfagia, haciéndole preguntas puedes llegar a diagnosticarlo, y normalmente puedes incluso saber más o menos de dónde viene, porque muchos ya tienen su enfermedad, porque tienen cierta edad, por lo que sea. Luego hacen falta las pruebas complementarias, pero muchas veces con eso solo puedes llegar a las conclusiones. Entonces la forma de diagnosticar se divide en, por eso decía antes que esto es muy multidisciplinar, porque necesitas mucho profesional en esto. Entonces, hay una forma de diagnosticar que es el cribado o el screening, que son las pruebas que se usan para detectar en una población general una enfermedad. Como por ejemplo se usa la mamografía en el cáncer de mama, tú lo que haces es intentar, a todo el mundo se lo hace y te quedas con las que están patológicas. Pues aquí igual, hay pruebas de cribado que tú se supone que le vas a pasar desde tu médico de familia, por ejemplo, a todo el mundo, y te vas a traer los que realmente tengan riesgo de padecer una disfagia. Luego están las pruebas de referencia, que son las pruebas verdaderamente diagnósticas, que son, luego las comentaremos, son la endoscopia de la dilución y la videofluoroscopia. Una evaluación clínica, tú vas a mirar al paciente completo. El paciente tiene su propio sistema de autoevaluarse, eso sobre todo en cuestiones de calidad de vida. Y luego hay otros métodos suplementarios que los nombraré, porque la charla se llama diagnóstico y tratamiento, pero ya comentaré que igual en este hospital no hay mucho y que muchas son más bien de nivel de estudio de universidad americana, pero bueno, un poco la charla se trataba de dar a conocer un poco lo que realmente existe en diagnóstico y tratamiento. Entonces, lo importante, aparte de la disfagia, es diferenciar que una cosa es disfagia y otra cosa es malnutrición, ¿vale? La disfagia es la dificultad para tragar y malnutrición es que no te estás alimentando bien, y pueden coexistir una con la otra o una sin la otra, ¿vale? Por eso hay, cuando uno habla de test, hay para nutrición y test para la disfagia, ¿vale? Estas son todas las que vamos a ver, yo las explicaré poquito porque además tampoco quiero extenderme demasiado porque puede ser un poco pesado si hablo de todas, pero sí que es importante diferenciar eso. El cribado es la detección del paciente que está en riesgo y luego tú pasas al diagnóstico de evaluación para ver el que verdaderamente lo tiene, y cuando tienes eso dices por qué lo tiene, en dónde lo tiene, y desde ahí enfocas el tratamiento. Y tomas las decisiones, si el paciente tiene riesgo de aspiración, si la dilución es segura, y una decisión que a veces es comprometida, si puedes dejarle comer por la boca o no, porque a veces es tan grave que no debes. Indicar un poquito, orientar un poco las terapias, ¿vale? Cuestionarios de cribado de disfagia, existen muchos, hay de deglución y de la nutrición. Realmente se usan dos. El EAT10 se usa mucho en primaria, el médico de familia debería tenerlo un poco a mano, no tienen tiempo, porque no tienen tiempo y es real, pero sería ideal, condiciones ideales que ellos pudieran pasarlo, y son unas encuestas cortas, pone Nestlé sin conflicto de interés porque lo validó Nestlé, pero son rellenar encuestas y eso te saca muchas veces del apuro de ver si el paciente tiene disfagia o no, y tú con eso puedes enviarlo a la consulta del otorrino, por ejemplo, y decirle, este paciente me sale con esta puntuación, tiene disfagia, estudiarlo. No son perfectos, ¿vale? No son eficaces 100%, no es que te lo des y va a salir el riesgo de disfagia, pero sí es una herramienta útil. Existen más, ¿vale? Este es otro ejemplo, pero existen decenas de cuestionarios. Este es otro, un poquito más gráfico, el paciente va marcando con cruces lo que considera, pero bueno, digamos que el otro es un poquito más útil. Luego sí es mucho más conocido los de nutrición, porque eso se lo usan los endocrinos aquí. El MNA es uno de los más difundidos, pero hay otros. Por ejemplo, el test de agua, esto se usa hasta hace no mucho en la planta de neurología aquí, para los pacientes con el ictus. Simplemente era dar agua y ver qué pasaba. Podía darla de muchísimas maneras, tomándose solo un sorbo, tomándose una cucharada, tomándose un vaso entero y ver cuánto tarda y qué sucede cuando se lo toma, que es el test de agua temporizado. Es verdad que necesitas a un paciente que esté consciente, que esté sentado, que pueda seguirte. Tiene ciertos requerimientos, pero un test que hasta hace no mucho funcionaba relativamente bien. Y digo hasta hace no mucho porque se ha cambiado por el que veremos ahora, pero puede llegar a ser útil cuando no tienes otras herramientas, porque también hay que ver dónde estás, si estás en atención primaria, si estás en una consulta privada, si estás en un hospital de tercer nivel como este, tienes que ver qué herramientas tienes para poder ir enfocando los diagnósticos. Luego hay pruebas de reflejo de tos, te dan el ácido cítrico, que es muy irritativo, que si se va a la vía aérea toses sí o sí. Si tú le das a un paciente el ácido cítrico y no tose, es que algo falla, porque sí sospecha disfagia, o sea, tampoco son perfectos.
La prueba de tinción de azul para pacientes traqueotomizados, le das cada 4 horas, le vas dando gotitas de este colorante azul y vas aspirando por la traqueotomía a ver si te sale azul, a ver si el paciente lo ha mandado por la vía aérea. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todo. Puedes hacerlo en vez de con agua, con crackers. Esto es muy americano, lo usas con unas crackers, le das de comer y come un trocito de este bizcocho a ver cómo lo hace, en cuánto tiempo, cómo tarda y demás. Cuántas veces masticas, cuánto tiempo requiere para tragarlo, tú vas contándolo todo. Tampoco es perfecto, no hay ninguno, realmente de cribado, como todos los cribados prácticamente, no hay ninguno que tú digas, este va a ser el ideal para sacar a un paciente casi diagnosticado de disfagia. El pulsioxímetro, eso realmente se llegó a usar solo, pero ya es una prueba que acompaña a las demás. Cuando uno hace una prueba diagnóstica, siempre le pones el pulsioxímetro al paciente, porque una bajada, según las literaturas, pero una bajada de 4 puntos, sabes que el paciente está aspirando. Si te baja 4 puntos el oxígeno, sabes que ese paciente se le ha ido un poco por la vía aérea. Y luego hay otras formas, se ha inventado de todo, de ocultarle el cuello, y aprenderte de memoria cómo suena al tragar, son 2 clics, puedes aprenderte de memoria cómo son, y si te sales de ese clic decir que algo falla. Eso más perfeccionado es poniéndolo con cables y parches y electrodos que te miden exactamente las señales. Podría llegar a ser bastante bueno, pero tampoco es perfecto, porque falla mucho de la realidad a los sonidos. A veces tú tienes pacientes que parece que tienen disfagia y luego no la tienen. Entonces, es lo que se llama la ocultación cervical de alta resolución, ¿vale? Podría llegar a ser muy fácil, no es invasivo, si tienes el aparato, claro, y puedes realizar a lo mejor una comida completa, le pones al paciente los cables y que coma a ver qué pasa, ¿no? Y luego tú puedes medir, aparte de medir todo lo que te da el gráfico, puedes medir lo que hace el paciente, si tose, si no tose, si desatura, si no se desatura. Pero bueno, también es muy limitado y tienes que tener el aparato. Y aquí viene la estrella, el que verdaderamente se usa, el que lo revolucionó todo hace un par de años y el que yo creo que prácticamente todo el hospital, alguna planta por ahí queda, pero el que se usa como cribado, ¿vale? Que es el famoso MEC. ¿Realmente qué haces? Das 3 tipos de textura, que son néctar, agua y pudding, a 3 tipos de volumen, 5, 10 y 20 mililitros. Y miras qué es lo que pasa. Tú vas subiendo de complejidad, de 5, 10, 20, de la textura más fácil que es el néctar, luego el agua y luego el pudding, a ver qué va pasando. Y si ves alteraciones de la seguridad que se definen como que se desatura, que tiene tos, que ves residuo, que la voz aparece como húmeda, como encharcada, que es porque hay comida en las cuerdas vocales, porque el paciente para tragar un poco tiene que hacerlo más de 3, 4 veces, o porque se le sale por la boca, son alteraciones de la seguridad que eso viene con una plantilla, tú vas rellenando y vas viendo si al final te sale que el paciente tiene un problema de la deglución. Este sí está validado al español, además lo hizo un español, un catalán, y sí tiene mucha coincidencia, mucha sensibilidad, mucha especificidad con pacientes a la hora de luego al diagnóstico. Tú tienes el cribado, lo bueno que tiene una prueba de cribado es que tú la usas, sacas al paciente y dices, pues ahora te voy a pasar el test verdadero de diagnóstico, y si coincide es que realmente el cribado no se equivocó, pues este tiene mucha sensibilidad y mucha especificidad. Cuando tienes al paciente ya cribado, pasas a lo que es la evaluación en sí, que es la fibroscopia, digamos que ese es prácticamente lo que hacemos los otorrinos, y la videofluoroscopia. La fibroscopia es meter una cámara por la nariz, llegas hasta el nivel de cuerdas vocales y mirando haces lo mismo que hacíamos con el MEC. Le das de comer, puedes dar las que quieras, pero puedes dar de comer néctar, agua y pudding a diferentes volúmenes y a veces damos galletas, si el paciente te dice que me pasa esto con este alimento, tal, puedes decirle que se lo traiga y lo hace y vas viendo lo que sucede, pero lo ves, es diferente porque tienes todos los factores del MEC, lo tienes conectado a su pulsioxímetro y tal, pero también puedes verlo. Y la videofluoroscopia es lo mismo, pero en vez de verlo con el ojo de fibroscopio, lo haces con una radiografía dinámica. Tú tienes al paciente de lado y tienes una radiografía todo el rato. Tienes la comida marcada y vas a ver lo que hace la comida. ¿Cuál es mejor? Pues es un debate que todavía sigue por hoy. Este hospital es sencillo porque la videofluoroscopia no está. Cuando estaba tenía una lista de espera de 3 años y ahora se rompió y no se ha repuesto desde hace más de 1 o 2 años, con lo cual solo nos queda la fibroscopia. Pero en teoría son exactamente iguales. Se ha intentado mirar cuál es mejor, pero todos los estudios dicen que son más o menos las dos igual de sensibles o específicas para diagnosticar.
¿Qué te permite la fibroscopia? Que estás viendo directamente. Vas a ver lo que pasa en la boca, vas a ver qué pasa con la saliva, qué hace la lengua, qué no hace la lengua, qué hace la faringe, la sensibilidad, si tiene, si no tiene, y vas a poder ver la aspiración. Cierto es que la que llamamos aspiración silente, la que es de cantidades pequeñas, no la vamos a poder ver, porque esa es microscópica. Muchas veces, a veces incluso nos llegan de profesionales del hospital, de otras especialidades que nos dicen, sospecha de aspiración silente, ruego valorar. Vale, yo te hago la fibro, pero es que a lo mejor la silente no la voy a ver. Pero bueno, porque es microscópica, pero la puedes suponer. ¿Cuáles son los objetivos? Obviamente, detectar y cuantificar las anormalidades de la deglución. Se supone que son pruebas de referencia y la aspiración silente es lo poco que hay para intentar verla. Y aunque se consideren pruebas de referencia, no hay un consenso tampoco en cuál es mejor ni cuándo realizarla. Estos eran unos vídeos, una pena, porque tenía un vídeo de fluoroscopia y de endoscopia y no se ve. No hemos conseguido que se vean. Pero bueno, lo que te permite ver la anatomía y ver el funcionamiento de la vía respiratoria como si la hicieras con una fibroscopia que es normal. La fibroscopia va a ser desde arriba, ves el plano de las cuerdas vocales, que diríamos es el tubo anterior por donde se respira, y por atrás vemos el tubo posterior, que es el esófago. La comida tiene que irse atrás, tú tienes que salvar con la epiglottis, tapar un poquito las cuerdas, todos los movimientos musculares, y la comida se vaya. Cuando algo falla, normalmente se ve, tú puedes ver que se queda comida, puedes ver que se va por donde no debe, si se va en esta textura, en esta otra, y tú lo vas apuntando todo. Deglución fraccionada, lo que decíamos, hay que tragar de una, pero es verdad que hay pacientes que lo tienen que hacer de 3, 4, 5, 6, 7 veces, ¿vale? Y tú puedes mejorar incluso la endoscopia si le das sensibilidad, porque a veces, en determinadas patologías neurológicas, los músculos están bien, la musculatura está bien, pero es la sensibilidad, la capacidad de detectar lo que tienes en la faringe, lo que tienes en la boca, lo que falla. Entonces hay muchos fibroscopios que vienen incorporados un test sensorial que te permite mandarle un pulso y ver cómo te lo devuelve, a ver si el paciente ha tenido esa sensibilidad. Si no tienes ese aparato, tú lo que puedes decirle al paciente es, ¿le molesta o no le molesta? Es más rudo, pero a veces no tienes ese aparato, porque todo este tipo de aparataje puede ser caro. No se ven los vídeos de la videofluoroscopia, pero es eso, básicamente tienes lo mismo, con la ventaja de cuando tú tienes un fibroscopio y lo metes por la nariz, la parte oral no la ves. Puedes decir al paciente que abra la boca, pero no la ves en realidad, mientras que con la videofluoroscopia sí la puedes ver, porque lo puedes ver todo el recorrido. Desventaja que no estás viendo la anatomía como tal, sino estás viendo realmente una radiografía lateral. Y luego está lo que comentábamos de la autoevaluación de los pacientes. Ellos te van a dar un feedback con sus cuestionarios de calidad de vida. Por lógica sabemos que el problema para tragar te va a bajar muchísimo la calidad de vida. Pero bueno, hay muchísimos cuestionarios que eso sí están mucho más validados, sobre todo el segundo en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, el MDADI, pero todos sirven para cuestionárselo. Métodos suplementarios, por aquí sí que paso muy rápido, porque si ya decimos que solo fibroscopia y videofluoroscopia están demostrados como evaluación, digamos que este grupo de pruebas se usan sobre todo en causas muy concretas, cuando tienes una enfermedad muy concreta. Por ejemplo, tienes una enfermedad esofágica, pues el digestivo te va a hacer, una eco, te va a hacer una esofagografía, te va a hacer unas pruebas. Si tú tienes un problema más de una enfermedad neurológica, el neurólogo te va a hacer pues más pruebas de cables, ¿no? El electromiograma y todo ese tipo de pruebas. Existe lo que decimos la manometría, que simplemente es para medir las presiones. Impedanciometría son meterte un cable muy finito desde la nariz hasta el estómago y ver cómo son esas presiones. Electromiografía, que es como cualquier otra parte del cuerpo, te ponen los parches y ves cómo se mueven esos músculos. Se usa más en investigación que en otra cosa. Potenciales evocados, que viene a ser lo mismo pero un poco a nivel más neuronal. Hay determinadas enfermedades que tú no las tienes diagnosticadas, pero por el patrón por el que se mueven los nervios o porque se mueven los músculos, puedes decir que tiene un patrón tipo Parkinson, por ejemplo, y a lo mejor no tiene diagnosticado un Parkinson, pero el patrón que te da este tipo de pruebas, dices, pues a lo mejor es un Parkinson. Y las aplicaciones casi todas son de este tipo, muy específicas, no son tan generalizadas como para la disfagia. Por tanto, no es algo que se use a diario, son pacientes muy seleccionados lo que se llaman los tipos de pruebas complementarias. Por tanto, ¿qué nos queda? La videofluoroscopia y la endoscopia, y en este hospital la endoscopia por el momento, ¿vale? Realmente sería ideal tener las dos, porque realmente son complementarias. Podrías empezar por la endoscopia y hay pacientes que tú requerirías realizarle una videofluoroscopia, pero bueno, es lo que tenemos. Ya haré un par de críticas más respecto a lo que tenemos en este hospital, pero bueno, es lo que hay. Por tanto, el tratamiento, digamos lo más práctico, a lo mejor lo más interesante, que esto era un poco más tedioso. Lo que nosotros queremos con un paciente que tiene disfagia realmente es intentar mantener la vía oral lo mayor tiempo posible, de no tener que recurrir a la sonda ni a la gastrostomía,
en la mejor capacidad de seguridad, ¿vale? Que no haya complicaciones respiratorias. Por lo tanto, tú seleccionas el tratamiento de menos a más. A veces jugándotela un poco a que si aspira te puede hacer una neumonía en el camino, pero un paciente que tú le veas, salvo que sean unas aspiraciones francas y muy grandes, y digas, pues mira, esto tiene que ser una gastrostomía, intentas ir de menos a más. Entonces, si tú tienes una alteración leve de eficacia, pero no hay problemas de seguridad, no se va por la vía aérea, pues deja al paciente que coma lo que sea y lo vas vigilando. Si es moderada, tanto en la eficacia como en la seguridad, pues vas adaptando la dieta, que eso es todo un mundo que ahora veremos un poquito. Con alteraciones severas tienes que pasar a la rehabilitación y a la electroestimulación transcutánea, transmuscular. Aquí no se hace mucho tampoco, pero también. Y a los casos extremos pues tienes que irte a la gastrostomía o a la cirugía. ¿Qué modificaciones dietéticas? Pues las más básicas. Higiene básica, todo el paciente que se va a la consulta de disfagia se lleva esas, ¿vale? Salvo que sea algo que muy obvio que no tenía nada. Se lleva el comer, es un acto que hemos convertido en casi social y que lo hacemos leyendo, viendo la tele, jugando a mil cosas. Realmente a este tipo de pacientes tienen que asumir que comer es comer, no pueden hacer otra cosa mientras lo hacen. Tienen que ser muy conscientes porque tienen que activar sus mecanismos voluntarios. Entonces comer siempre concentrados en eso, si tardan 2 horas, tardan 2, no pasa nada. Cantidades siempre muy pequeñas, les recomendamos que cojan cucharas de postre, tenedores de postre, y que lo hagan poquito a poco, ¿vale? Hay que adaptarle muchas veces la dieta, en diabetes, en hipertensión. Hay que regular el estado de hidratación y nutrición, porque muchas veces son pacientes que llegan ya bastante, sobre todo desnutridos, y luego decidir la vía, si va oral o no. Insisto nuevamente, lo de la higiene oral, el lavar los dientes o la oraline con algodón con oraline antes de comer y después de comer, convertirlo en sistemático. Hay tratamientos farmacológicos, pero son poco importantes realmente, son medicaciones antirreflujo, algunos procinéticos para acelerar un poquito los movimientos del intestino, pero esto suele ser lo más digestivo. Y hay casos que manejo de la saliva, pacientes que han recibido radioterapia y no tienen saliva, o pacientes al contrario que tienen mucha cialorrea, que tienen mucha saliva y tienes que controlarla. Y luego ya vamos a la cirugía, que ahí sí que no vamos a entrar porque es súper amplio y depende de lo que tú tengas en concreto que te produce la disfagia, si es una causa que te la produce. Entonces, hay estrategias compensatorias. Tú tienes que modificar el entorno, lo que comentaba. El paciente tiene que estar muy concentrado en lo que come, ¿vale? ¿Cómo modifica y cómo maneja el bolo? Eso es súper importante y aquí va mi primera crítica, el logopeda. Este hospital solo tiene un logopeda. Aprovecho además que este foro se graba y se graba en YouTube, solo tiene un logopeda. Y a mí me da mucha envidia cuando hablo con, por ejemplo, son de Tenerife, el universitario, y de 8 logopedas. Entonces a mí se me cae el mundo, porque la única que tenemos no puede tratar a los pacientes. No puede con los ingresados de disfagia, con ninguno. Solo puede con las afasias derivadas de otras cosas, pero no puede tratarlos. Entonces, yo no controlo yo no dudo de los profesionales que hay, pero realmente tú mandas a un paciente a este tipo de logopeda y acaban en un centro concertado, tú no sabes quién los trata y no sabes cuán preparado está. Entonces, no controlas lo que se le está haciendo. Ni siquiera el médico rehabilitador, que es quien lo manda verdaderamente, controla lo que se hace. Entonces, por ahí no tiene mucho sentido que tengamos uno y que los otros tengan 8, pero bueno. Hay que controlar la temperatura, es importante también, los extremos siempre van mal, lo importante es los tibios, cambios posturales, depende de la patología del paciente, tienes que corregir las posturas, y existen muchas maniobras de dilución, insisto, en eso son los expertos, los rehabilitadores y los logopedas, pero hay maniobras de dilución, luego diré algunas, si me diera tiempo, pero brevemente, que lo que hace realmente es combinar, que el paciente aprenda a combinar y a coordinar su musculatura con su respiración. Básicamente es eso, le dice, mantenga la comida en la boca, haga una apnea, deje de respirar, vaya como a tragar, trague y luego vuelva a hacer una apnea. Es combinar todo ese tipo de cosas según la patología que tenga el paciente, ¿vale? Y luego los ejercicios propios de rehabilitación, ¿vale? Que son ya lo que todo el mundo se cree que va a rehabilitación a darse masaje, sí, pero también hay más cosas, ¿vale? Hay más cosas en la rehabilitación. Hay ayudas, ¿vale? Hay muchísimas ayudas. Todo esto, como digo, es que esto es súper importante, quien lo enfoca es el rehabilitador y el logopeda, porque cada paciente, es lo que decía, yo no puedo decir se usa esto para la disfagia, porque la disfagia al tener tanto origen, depende de lo que tengas, tú puedes necesitar este vaso, este otro, esta pajita, esta otra, no pajitas no, todo depende del tipo de patología que tenga el paciente. Y realmente al final esto lo decide un poco el médico rehabilitador, que en este caso es el foniatra, que se dedica a eso, pero realmente al final este tipo de cosas quien debe dominarlas es el logopeda,
que es que él realmente va a estar al lado del paciente más a pie de decir qué es lo que hace y lo que no, porque realmente, por eso mi charla es diagnóstico y tratamiento, porque yo como otorrino lo único que hago es diagnosticar. Yo sigo al paciente luego por seguirles el seguimiento, pero realmente quien maneja un poco el tratamiento en sí no somos nosotros. Hay ayuda de cubiertos, hay cubiertos de diferentes tipos, según la patología que tenga el paciente, ¿vale? Los platos pueden cambiar un montón, o sea, estas cosas hay gente que no sabe ni lo que es. Descriptores de consistencia, yo me he limitado a néctar, miel y pudding porque son los diagnósticos, pero realmente la gama de la consistencia es amplísima, se pueden puntuar por número, por la densidad pura, se puntúan por muchísimas cosas, pero el paciente también, con nuestro enfoque diagnóstico de se hace así, luego al final es el que va decidiendo lo que puede y lo que no puede comer. El espesar los líquidos, los espesantes, es como muy clásico, casi cualquiera cuando un paciente sale con una disfagia se lleva el espesante. No necesariamente todos los pacientes necesitan espesante, hay patologías que van mejor con los líquidos, aunque no lo parezca, porque si tú realmente lo que tienes es un problema muscular y no puedes empujar, si tú pones un alimento muy pesado, pues bueno, quito los líquidos, realmente no lo puede empujar y va a ser peor, se nos va a quedar el residuo y va a producir una disfagia mayor. A lo mejor el paciente es el típico que te dice, yo necesito agua para tragar. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Como decía, los purés clásicos, el paciente va con espesante y con puré. Hay que ampliarlo un poquito, ¿vale? Porque no siempre es necesario lo mismo para todos los pacientes. La modificación y manejo del bolo, ¿vale? No, lo que decía, no siempre las cantidades tienen que ser más grandes o más pequeñas universalmente. Por ejemplo, tú dices a un paciente, le doy más grande, pero tienes que saber que es capaz de controlarla y que no es inseguro. Pero bueno. Y luego está esa sí que se la llevan todos, la recomendación de los alimentos un poco peligrosos, ¿vale? Alimentos peligrosos son los de textura fibrosa, espárrago, piña, lechuga, frutas y verduras con piel y semillas, las legumbres, los alimentos que se trocean, los que se enganchan, los más pegajosos, y los de diferente consistencia, lo que llamamos dobles texturas. Por ejemplo, la gente dice, una naranja, pues una naranja ya tienes el líquido, cuando tú lo muerdes te sale el líquido directamente, como no tengas control, se te puede ir directamente a la vía aérea. O una sopa, tienes el fideo y tienes el agua. No son homogéneos, no sirven para este tipo de pacientes. Como decía, hay una amplia gama de consistencias, ¿vale? No nos quedamos en las 2 o 3 que usamos para el diagnóstico. Es diferente cuando uno diagnostica, cuando uno quiere tratarlo. Y pasa de puré fino a puré espeso, a pretriturado, a chafable contenedor, o sea, es muy, muy amplia, ¿vale? Como digo, cada una de ellas tiene su particularidad, si puedes masticarla bien o no, si se chafa, o sea, si se aplasta, si puedes usar cubierto, qué tipo de cubierto, si mantiene la forma, si se puede vertir o no, si se puede mezclar con salsa o no. Y lo que hay que hacer, lo que hay que cumplir siempre es el requerimiento nutricional, ¿vale? Cada paciente diferente según talla, peso y demás, pero a ojo son 25 kilocalorías por kilogramo día. Y de ahí vienen lo que son los suplementos, ¿vale? No estamos hablando de pacientes que estén con dieta por gastro o por sonda nasogástrica que necesiten los batidos suplementarios, sino son pacientes que tú puedes darle una dieta normal y que puedes suplementar los requerimientos calóricos o proteicos con batidos, ¿vale? Hay muchísimas formas de los batidos, también hay para diabéticos, hay adaptados para patología renal, hay adaptados tipo crema, tipo líquido, tipo miel incluso, pero son suplementos, que normalmente quien indica eso pues será el endocrino. Y esto sí que es lo que más, es la otra cosa que me da mucha envidia, que esto es en el Hospital de Fuenlabrada, han publicado un libro de recetas para pacientes con disfagia, pero no solo el hecho de que hayan publicado el libro, sino es que esas comidas las tienen en el hospital. Es decir, aparte de que el nivel de comida es mucho mejor, porque además las he probado, están buenísimas, si las comparamos con las de este hospital, que son malísimas, encima adaptan para disfagia, o sea, es una adaptación para disfagia brutal. O sea, esos yo los copié, bueno, los 3 son, porque muchas veces los pacientes me lo preguntan, que de dónde pueden sacar recetas para pacientes con disfagia, y esos son 3 enlaces, que como esto se graba, pues se graba en YouTube, pues se deja para que los pacientes lo puedan ver, pero hay, por ejemplo, 2 recetas, si se fijan en las croquetas o en la bomba de arroz, hasta el ojo, vale, no es perfecta, no es como si fuera, pero está muy buena y además le cambia el sabor, porque si no el paciente se limita a los purés y eso realmente te cambia mucho. Y este hospital de Fuenlabrada funciona muy bien, incluso sacaron uno específico de recetas para pacientes con ELA y es un hospital público, o sea que tampoco es
pero bueno, a veces son escollos que no se pueden salvar. El tratamiento conductual, como decía, el cambio de postura, la postura del cuerpo, la postura de la cabeza y cuáles son los objetivos que tú quieres. No entro mucho, aparte porque no tengo tiempo, porque realmente no hay forma de universalizarlo, ¿vale? Y los ejercicios, lo que decíamos, a lo que el paciente cree que va cuando va a la rehabilitación, hay que estimular la musculatura que falla, por donde falla, la sensibilidad, porque también se pueden hacer maniobras, que son, como decía, combinación de apneas, aire y musculatura, ¿vale? Entrenar al paciente, porque si tienes una alteración en esta zona de la laringe, tú lo vas a entrenar para evitar esa zona y que use las demás para tragar. Tienen nombres propios, pero bueno, por ejemplo, pues solo por nombrar la denominación que se llama supraglótica. ¿Qué quiere decir supraglótica? Que lo que usas es la parte, glotis en las cuerdas vocales, lo que usas por encima de las cuerdas vocales. Realmente le dice al paciente que coja el aire y mantenga la respiración, que trague manteniendo esa respiración y que luego tosa por si algo se ha ido a la vía aérea y vuelva a tragar. Bueno, son técnicas que se enseñan para intentar siempre evitarle llegar al punto de la nutrición por gastrostomía o por sonda, ¿no? Y estas son otras maniobras igual de complejas con sus formas de usar, pero haciendo lo mismo, ¿vale? Deglución forzada, que lo decimos a pacientes cuando se operan de laringe, lo primero que decimos es cuando vaya a tragar como un pavo, es decir, simplemente apretar mucho la musculatura, es la más sencilla de todas y además vas reentrenándolo cuando has hecho cambios quirúrgicos, decirles que lo hagan. Y los ejercicios, son ejercicios isotónicos, isométricos, que lo que hace es fortalecer la musculatura, pero de hombros para arriba, porque a veces con todo esto puedes suplir lo que te falla. Las intervenciones sensoriales, ¿eso qué es? Aparte de la parte muscular, hay que estimular la sensitiva. Se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer química, dándole cosas al paciente, cosas muy fuertes en la boca para que las vaya estimulando su cerebro y reentrenando, que es lo mismo que hacemos cuando, también muy de moda por el COVID, cuando falla el olfato, tú lo que estás es reentrenando tu olfato para que vuelva. Lo mismo le haces, pues estás reentrenando a tu gusto para que vuelva. Lo puedes hacer también física, con estimulación térmica, ponerle cosas, hielo en la boca, ponerle cosas calientes. Y eléctrica, hay aparatos que te permiten, tanto faringe como transcutánea, desde fuera, hacer estímulos eléctricos para volver a estimular a las neuronas que conectan al cerebro con los sensores gustativos. Y luego ya, eso lo primero se puede hacer, y luego está esto, lo que es una plataforma de neurorehabilitación, que eso ya sería un sueño, eso aquí no hay, que son plataformas muy complejas de tener un paciente súper conectado con cables y ponerle 1000 cosas para estimular directamente casi que al cerebro en zonas muy concretas, para detectar nuevamente los sabores o estimular incluso la disfagia, porque cuando uno tiene disfagia, por ejemplo un ictus, sabes que si te falla un lado del cerebro vas a tener más posibilidades de tener disfagia, porque ahí está el centro donde hay más musculatura. Entonces, si tú estimulas esa zona que ha fallado en el ictus, a lo mejor recuperas mejor. Pero bueno, esto es más para estudio. Eso está en las universidades americanas y a ellos les permite saber qué es lo que falla cuando tienen una patología concreta, no es que eso sea actualmente. Pero es lo que hablábamos, la estimulación magnética transcraneal, tú pones electrodos en la cabeza y empiezas a estimular eléctricamente, pero claro, a gente que lo tenga controlado. Por tanto, son conclusiones. Las estrategias de neuromodulación, tanto central como periférica, tienen el potencial de mejorar la deglución, el tragar, tanto en ictus agudos como crónicos. Sobre todo se usa mucho en el ictus, ¿vale? O en otras enfermedades neurológicas. Intentas definir dónde falla en el cerebro, que siempre se ha intentado, para ver qué es lo que pasa luego cuando traga, pero no es una relación directa tampoco, ¿no? Hay mucho ensayo clínico, mucho estudio en marcha, pero nada concluyente. Como decía, puedes hacerlo faringia o puedes hacerlo desde fuera, hay muchas formas de hacerlo, y los estimulantes químicos, hay muchísimos, ¿vale? Todos estimulan a un tipo de receptor que lo que intentas es darle caña para que vuelva otra vez a tener buena sensibilidad para el gusto. Como toda terapia, no son perfectas. Cada una de ellas, que no he entrado, tienen su limitación. Por ejemplo, las primeras, la supralótica, la supralótica, que requiere apnea, un paciente que tiene un problema, por ejemplo, pulmonar, un paciente mayor, un problema cardiovascular, no puede hacerte esas técnicas porque no tiene aire suficiente, se va a asfixiar enseguida. Los cambios posturales pueden aumentar el riesgo de aspiración y si tienes problemas de columna cervical tampoco los puedes hacer. Entonces, todo tiene su pro y su contra, ¿vale? Y llegamos a lo que no queremos, a la nutrición parenteral. Vale, cuando la ingesta no cubre el 50% de las necesidades hay que buscar otra vía de alimentación, aunque no nos guste.
Tiene la ventaja de que puede ser combinada. Un paciente que tenga una sonda o que tenga una gastro no tiene que dejar de comer por boca si no es inseguro, ¿vale? Y la respuesta orofaringe tiene que estar muy afectada para tú plantearlo, ¿vale? La sonda tiene unas indicaciones muy claras, se intenta en cortos periodos de tiempo. El ejemplo típico es nuestros pacientes que operamos, mientras se cicatriza le pones una sonda, a veces no te queda más remedio que poner la gastrostomía. Pero bueno, tiene sus desventajas también, te puede aumentar el reflujo, muchas veces se cae accidentalmente, bueno, tiene sus desventajas. Y luego la gastrostomía, ya es el paciente que va a necesitar una nutrición a largo plazo, ya es, digamos, lo último, más de 6 semanas en que sabes que no va a poder comer por la razón que sea, ¿vale? Hay veces que no se puede y hay que hacerla a otros niveles del sistema digestivo, pero es muchas veces lo que hay. Como conclusiones, creo que más o menos, la disfagia es muy prevalente en las diferentes poblaciones en riesgo, decíamos ancianos, ictus y enfermedades neurodegenerativas, se asocia a graves complicaciones, malnutrición, infección respiratoria, neumonía. Es importante realizar una evaluación completa del paciente, como decía, es muy multidisciplinar. Bien, hemos nombrado neurólogos, digestivos, enfermeros, logopedas, rehabilitadores, es muy multidisciplinar. Debe ser reconocido como síndrome geriátrico, está muy poco estudiado y es importante en las personas mayores, y, porque hay que darle importancia a la disfagia, porque además encima la población tiende a envejecer, entonces hay que tratarla de forma regular y monitorizarla para prevenir las complicaciones y que la gente tenga calidad de vida. Es cierto que la charla es muy densa, pero el próximo 8 de noviembre va a dar una, aquí mismo, de la unidad de pacientes, más práctica, porque la va a dar el compañero que lleva parte del screening de disfagia, que trabaja en neumología, el enfermero en neumología, precisamente porque en neumología es donde ven las complicaciones, es donde ven las neumonías por aspiración. Y nuestra estrella, la única logopeda que tenemos en el hospital, y es lo que es un taller un poquito más práctico, que a lo mejor puede ser un poquito más de interés en el sentido que no es tan teórica como puede ser la de. Pero bueno, muchas gracias por su atención y por venir.